Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Nos recordamos siempre a cada uno de nosotros que nuestro programa siempre es sostenido con la ayuda de cada uno de ustedes. Es por eso que les invitamos a formar parte de Ñande Yara Ñe. Al mismo tiempo, pueden ser también padrinos de Ñande Yara Ñe. Con su colaboración podemos llegar siempre a todas las familias, evangelizar a través de la palabra de Dios. Y también presentamos y decimos que Ñande Yara Suhuatá, Ñande Yara Suhuatá, la Virgen Peregrina, es la auxiliadora que camina y que llega a nuestras casas, aquellas familias, aquellas personas que quieran recibir en su casa por una semana. Una semana, Ñande Su Ojota Penderógape, tenemos entonces las personas que les van a llevar, les van a visitar, les van a dejar en su casa. Y también hay todo un folletito, un librito para que nosotros podamos estudiar, para que nosotros podamos rezar, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Dios que se hace carne. Ese es el significado. María, que está siempre al frente de la evangelización, en el sentido de que ella, María, es la primera en engendrar a la palabra, al verbo en su seno. Peñande Simarane lleva, o sea, pejete pupe, o uve Peñande Yara. Y entonces es así como ella ahora lleva a su Hijo Jesús a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Todas las familias que quieran recibir entonces Ñande Yara Suhuatá, estamos aquí disponibles. Llamen a los teléfonos, llamen, pidan, digan, y entonces nosotros le vamos a enviar aquí que les va a visitar a las familias, a las casas durante una semana, para que ustedes también recen la palabra de Dios, lean la Biblia, lean la palabra de Dios y sobre todo se puedan formar bien con un poco de guía sobre la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir nosotros en este día, queremos seguir hablando más sobre el capítulo 15 del libro del Éxodo. Nosotros hablamos del himno, del canto, de la oración, de la letanía, en fin. Dentro de los géneros literarios decíamos anteriormente que no es fácil definir a qué género literario verdaderamente corresponde este cántico. Pero vamos a ir mirando en una forma más detallada todo lo que significa. El versículo 1 y 2 nos dice: Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El capítulo 15, en los versículos 1 y 2, esta introducción menciona, ¿verdad?, a Moisés. Pero no lo hará él mismo. No lo hará el poema mismo, ¿verdad? Sino que esto se pone como una introducción simplemente. Sino que el autor sagrado, para darnos a entender que es Moisés el que está cantando esto, o sea, le atribuye a Moisés. Ya hemos explicado también anteriormente que Moisés ni está nombrado dentro de este cántico. Tampoco está nombrado el hecho de pasar, por ejemplo, el mar Rojo. Es decir, que posiblemente eran otros himnos que después el autor sagrado los utiliza muy bien, pero por eso dice en ese versículo 1, Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Es decir, aplica, pone en la boca de Moisés como acción de gracias esa acción de Dios a través de este himno.
Y nosotros de entrada podemos darnos cuenta que se alude luego ya al triunfo sobre los egipcios a quienes Dios arrojó al mar, ¿verdad? Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Esta mención asegura el vínculo con la narración y en la prosa anterior, ¿verdad? O sea, todo lo que fuimos leyendo en el capítulo 14. El autor sagrado entonces cuida este detalle y entonces nos pone sobre todo este detalle de que los egipcios son hundidos, dice, en el mar. Y así se trata de un canto de alabanza por lo que Dios ha hecho. Y justamente por tu acción, por lo que tú has realizado, por aquello que tú, Señor, nos has regalado. En el versículo 2, la alabanza se transforma en una declaración de fe. Entonces aquí ya hay algo más, ¿verdad? No es simplemente agradecer al Señor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Porque me salvaste. Él es mi Dios y yo lo glorifico. A que ver, cuando yo quema entonces en un compromiso. Él es el Dios de mi Padre. El Dios de mi Padre se mandó a manga muy bobina, la acción de Dios, quien es el que me está ayudando. Y yo proclamo su grandeza. Yo proclamo su grandeza. Entonces, sobre todo en este último versículo, en este 2, y en este último verso también que tenemos de este cántico, ¿verdad? Cuando dice yo proclamo, es decir, mi fe se afianza en el Señor, mi fe pone plena confianza en el Señor. Es justamente lo que decíamos, aquí se transforma en una declaración de fe del autor. Y después, la forma ya, que quiere decir justamente Yahvé, parece ser una forma abreviada de Yahvé, pero se discute si es antigua o tardía, esta forma ya. Por mucho tiempo se consideró que sin duda era un arcaísmo, o sea, una cosa muy antigua, ¿verdad? La forma de decir ya, aleluya, yeremá ya, en fin, todo lo que es saharí ya, viste, el ya al final de Yahvé. La posibilidad de que sea una forma tardía tampoco es del todo convincente como para imponerse, ya que aparece principalmente en formas poéticas que no pueden considerarse de por sí todas tardías. En otras dos oportunidades se encuentra la frase en forma similar y luego en los salmos, repartidos entre aquellos en los que aparece como nombre de Dios, y otros donde en parte integral de la palabra aleluya, ¿viste? Fuera de estos textos, solo encontramos esa forma en la prosa 17 y 16, donde en parte de la explicación del nombre de un altar y por lo tanto un texto probablemente litúrgico dentro de la liturgia, entonces nosotros estamos encontrando. En nuestra opinión, no se puede alcanzar una afirmación conclusiva sobre la antigüedad o no del poema basándose simplemente en el nombre Yahvé. Porque para allí hace Ginebra. Entonces, ¿será que es un poema antiguo? ¿Será que es un poema que ya se tenía y entonces ahora? Y se lo quiere basar y se lo quiere entregar diciendo, no, mira que está ya el nombre Yahvé, Abea y Tuyaina. Pero la forma abreviada de Ya es antiguo, es arcaico o es algo nuevo. Pero en fin, quedamos de nuevo ahí en stand-by también. Puede sí y puede ser que no, ¿verdad? Es la última respuesta, es la conclusión al final de cuentas. Bueno, volvemos enseguida con nuestra reflexión y nuestro curso bíblico de Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Papa Francisco ha concluido la cumbre del Vaticano contra los abusos, llamando a una movilización de la Iglesia Católica para acabar con esta crisis. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Francisco ha concluido la cumbre con una propuesta de 8 puntos inspirados en la campaña de la Organización Mundial de la Salud contra la violencia infantil. En el primero recuerda a los obispos que contra los abusos deben dejar de lado la idea de que en esta crisis hay que proteger el buen nombre de la Iglesia. Occorre dunque cambiare mentalità per combattere l'atteggiamento difensivo reattivo a salvaguardia dell'istituzione a beneficio di una ricerca sincera e decisa del bene della comunità, dando priorità alle vittime di abusi in tutti i sensi. Las otras medidas incluyen entregar a los culpables a la justicia, reparar por el daño cometido, mejorar la selección y preparación de los candidatos al sacerdocio y, por supuesto, no encubrir abusos. Norme, non solo orientamenti. Nessun abuso deve mai essere coperto, così come era abitudine nel passato. È sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. En el intenso discurso, el Papa ha comparado los abusos con sacrificios humanos, ha lamentado la extensión del fenómeno en ámbitos doméstico, educativo y deportivo, y ha dicho que es todavía más grave en la Iglesia porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Algunas asociaciones de víctimas estaban en Roma mientras el Papa leía las conclusiones sobre la cumbre contra abusos y reaccionaron con decepción a las palabras de Francisco. Aquí hemos pedido que la tolerancia cero aparezca por escrito en la ley de la Iglesia. Esto es lo que tiene que hacer. Él puede hacerlo. No habla de que a partir de ahora los obispos van a ser responsables y se encubren, van a perder su puesto de trabajo. No habla de la necesidad de indemnizar económicamente a las víctimas. No pone ninguna medida concreta encima de la mesa. Non c'è un nome, non c'è una data, non c'è un provvedimento. No hay un nombre, no hay una fecha, no hay una medida concreta. Son palabras. Palabras. El Papa dice que dobbiamo difendere i bambini. El Papa dice que tenemos que proteger a los niños, pero esto lo sabíamos antes de que lo dijera el Papa. Como respuesta, durante una rueda de prensa, los organizadores de la cumbre aseguraron que ya están trabajando las propuestas que se han recibido estos días para concretar nuevas medidas. Volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios, capítulo 15 del libro del Éxodo, versículo 3 y 5, lo que nos dice aquí: el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor.
Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército, lo mejor de sus soldados. Se hundió en el Mar Rojo. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Hasta ahí entonces tenemos esta partecita, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Versículo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice aquí el autor? Primero, estas líneas vuelven sobre el tema del triunfo sobre el faraón. No nos olvidemos que este era siempre el punto álgido, ¿verdad?, y el punto importante, porque el faraón está representando a un dios. Apenas entonces la iconogina, aquí la lucha contra el faraón, y el hecho de vencer al faraón quiere decir que estamos destronando a un dios, estamos venciendo a un dios pagano. Resulta llamativa la idea de que Dios es un guerrero. Ish Milhamá, el hombre de la guerra sería, ¿verdad? Un hombre de guerra en el contexto de una lucha que también involucra fuerzas naturales. Bueno, ¿por qué a un Dios, verdad? Y justamente por el sentido del género literario, como nosotros decíamos, es esa lucha, pero ¿la lucha contra quién, al fin de cuentas? La lucha contra el mal, la lucha contra el mal, sobre el caos, el Dios que tiene que vencer. Son formas de expresiones las que nosotros entendemos y comprendemos, que nos ayuda, ¿verdad? Y ayuda al hombre, nos ayuda a nosotros como comunidad, que Dios lucha por nosotros y que si Dios lucha por nosotros, por nuestra liberación, también nosotros estamos llamados a luchar así tal cual como Dios nos pide. Bueno, después, no obstante, parece que el lector de la antigüedad no le preocupa este aspecto, pero sí al traductor griego, que modificó el texto de modo que en los libros de los 70 encontramos en su lugar el que derrota en la batalla. Así se alude el antropomorfismo y se preserva la divinidad de Dios. El hecho, ¿verdad?, es decir, el que derrota en la batalla. Ahora, la afirmación del hombre con respecto, ¿verdad?, de Dios puede obedecer a una época en la cual todavía no se había impuesto el nombre Yahvé. Si varios nombres estaban en danza, esta narración establecería que el que hizo todo esto es Yahvé y no otro. La conexión entre 3:14 no puede probarse, pero está suficientemente claro que ambos textos van en la misma dirección. Aquel texto vincula al Dios desde el desierto con el nombre Yahvé. Este texto lo vincula con el Dios que lucha por los oprimidos y la libertad de los esclavos. Cuando vence a los egipcios, estos son cubiertos por los abismos y se hunden como piedras. Esto insinúa que regresan al caos original, para el año 19, todo el mal que regresa al caos original, que no participarán del nuevo Israel de la creación. Su derrota es total y definitiva. Entonces la derrota aquí del enemigo es total. Por eso dice, se hundió en el Mar Rojo. El abismo los cubrió. ¿Se acuerdan que estaba el caos, el tohu babohu? Decíamos nosotros ahí en Génesis capítulo 1, cuando dice que la tierra era sin forma. Todavía la fuerza de Dios o el espíritu, el ruaj de Dios no había obrado, ¿verdad? Y aquí entonces nos está recordando todo esto. Las fuerzas del mal, las fuerzas del demonio, entonces que caen, que son un día la arrojó. Y si lo mejor de sus soldados se hundieron en el Mar Rojo, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Y bueno, seguimos un poquitito, ¿verdad?, más con el capítulo 6 y con los versículos 6 y 8 que nos hablan. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios, desatas tu furor que los consume como paja. Por otra parte, el versículo 8 dice, al soplo de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del cielo.
Y así entonces también el enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. En fin, esto es entonces lo que sigue, ¿verdad?, a continuación. Y aquí suceden algunas palabras también de alabanza y exaltación del poder de Dios, como siempre. Dios es el que acciona, Dios es el que hace, Dios es el que dirige la historia. Es la mano de Dios la que vence al enemigo, lo cual es un modo de decir que no hay otro vencedor, ni hay quien pueda llevarse la gloria que corresponde a Dios. Dios el vencedor de todo. Entonces, porque peñan de Yara, Hina, la Yabobá. En la misma línea se ubica la mención de que los que oprimían a Israel se habían levantado contra ti. Es decir, si Dios me libera a mí, entonces quiere decir porque me quiere, porque me ama. Quiere decir que aquel que se está levantando contra mí, se las va a ver con quién, se las va a ver con Dios. Porque algo le hace defender ahí. La opresión no es principalmente una ofensa a la persona humillada, sino una ofensa directamente dirigida a Dios. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, que una ofensa a una persona humillada no es simplemente a la persona como tal, sino una ofensa directamente dirigida a Dios. Esto también entonces y aquellos que se presentaban como poderosos e invencibles ante los oprimidos se revelan como jarasca ante Dios. Entonces, pero acuera, una vez se presentaban, ¿verdad?, como poderosos e invencibles. Ore Boacabeta, orero Yapobeta Pea, como si fuésemos nosotros dioses, que era el pecado verdaderamente de Israel. Ese era el pecado verdadero de Israel, el querer ser como dioses. Es necesario resaltar, ¿verdad?, que en este poema el dominio de los elementos naturales es celebrado en la medida en que estos fueron utilizados para castigar al opresor. A diferencia de otros textos, donde el dominio sobre el universo tiene un valor en sí mismo y expresará el poder de Dios de hacer y deshacer a su criterio, en este texto el autor no se asombra de que dominen las aguas, sino que celebra que ese poder, ¿verdad?, que él ha recibido haya sido utilizado para vencer a quien los oprimirá. Muy bien, entonces así, queridos amigos, nos despedimos en este momento y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Uno de los últimos encuentros de la cumbre contra los abusos fue esta liturgia penitencial para pedir perdón a Dios y a las víctimas. Confidiamo nel tuo amore e nella tua bontà e ti chiediamo, donaci il coraggio di dire la verità e la sapienza per riconoscere dove abbiamo peccato e abbiamo bisogno di misericordia. Después de leer la parábola del Evangelio del Hijo Pródigo y de una homilía de un obispo africano, intervino una víctima de abusos. Es chileno y reside en Alemania. Con la voz entrecortada dijo que aún todos los días tiene flashbacks de lo que ocurrió. Ahora se ha acabado y puedo seguir adelante. Debo seguir adelante. Si me rindiera ahora o me detuviese, dejaría que esta injusticia interfiera en mi vida. Luego tomó su violín e interpretó una composición de Bach para transmitir la esperanza con la que intenta comenzar de nuevo. A continuación, uno de los cardenales participantes, el español Ricardo Blázquez, leyó un duro examen de conciencia. ¿Qué abusos
contra los niños y los jóvenes se cometieron por parte del clero y por otros en la Iglesia de mi país? ¿Qué sé sobre las personas de mi diócesis que han sido abusadas y violadas por sacerdotes, diáconos y religiosos? Después, el cardenal de Wellington, en Nueva Zelanda, John Doe, leyó en nombre de todos la petición de perdón. Confesamos que obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos en la Iglesia hemos ocasionado violencia a niños y jóvenes y que no hemos protegido a quienes más necesitaban nuestra ayuda. No estaba previsto un discurso del Papa, por eso la ceremonia concluyó sencillamente con la bendición de Francisco. Amén. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e, seguimos, queridos amigos, nuestra reflexión del día de hoy, la palabra del Señor. Estamos reflexionando este cántico de Moisés, capítulo 15, el versículo del 9 al 10 dice: el enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano lo destruirá. Bueno, eso es el 8 y el 9. Veamos un poco qué significa aquí estos dos versículos, que del 8 al 9, y llega también hasta el 10. Tú soplaste, dice, con tu aliento, y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. El enemigo, de cierta manera, estaba seguro, ¿verdad?, de su victoria, y ya comienza a celebrar el botín que obtendrá en la batalla. El enemigo decía, ahí está, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, el botín que obtendrá en la batalla. De un lado está el ejército más poderoso de la tierra, que era el ejército egipcio, mientras que en el lado opuesto se encuentran los esclavos y sus familias. La batalla será una masacre y servirá a escarmiento para otros posibles rebeldes. Los tres verbos perseguiré, apresaré, repartiré expresan ese sentimiento, el cual se remata con la frase: mi alma se saciará de ellos, que significa que se alegrará en el dolor y en la muerte
de los esclavos. Entonces, aquella po ahí se europea, entonces se ya pota de secuela, sacada de secuela, añame a de secuela. Entonces, eso es lo que aquí nos está queriendo demostrar, ¿verdad? Se alegrará en el dolor y la muerte de los esclavos. La espada y la mano no solo son símbolos, sino armas concretas que eliminan, ¿verdad?, a los enemigos. Armas concretas, ¿verdad?, que ellos utilizan, ¿verdad?, para eliminar directamente al enemigo. Pero el poema pone en esas palabras la realidad de lo sucedido. Los egipcios pelearon no contra Israel, sino que contra Dios. No debieron enfrentar las armas de los esclavos, sino el viento conducido por Dios, que hizo que el mar los cubriera y quedaran sepultados en las aguas. Esperaban destruir a un pueblo débil y se encontraron peleando contra Dios, un Dios más poderoso que aquel de los suyos. Y bueno, así entonces nosotros podemos ir entendiendo, ¿verdad?, lo que significa aquí, en este versículo 9 al 10. Es donde ellos quieren como una venganza. ¿Por qué? Algo cañina, algo joven. Entonces hay cada hermano la en la peyube, oreno y contene pendereje. O sea, el esclavo famoso, ¿verdad? O sea, un esclavito que está aquí, para mí es muy rentable. Entonces le tengo que volver a traer. Por eso dice, al sopla de tu ira se agolparon las aguas. Las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos en el abismo. Y después ya comienza en una forma negativa a mirar toda esa acción de Dios tan positiva. Tú soplaste con el aliento y el mar los envolvió. Después el 11, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Terrible por tus hazañas, autor de maravillas. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu morada santa. Aquí también entonces nos está poniendo, ¿verdad?, una acción de Dios y algo que nos dice cómo nosotros somos influenciados o cómo Dios nos está guiando. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cunde el pánico entre los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Entonces, ¿verdad? Ahora está hablando de Moab, ahora está hablando de los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden. La fuerza de su brazo los deja petrificados. Del pasaje, ¿verdad? Ahora estamos todavía ya en el año Búpico, en el año 1400, ¿verdad? Más o menos estamos. Y sin embargo estamos hablando de Canaán, estamos hablando también aquí de los otros pueblos, de Moab, de Edom. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí está la famosa entonces, el anacronismo, ¿verdad? El anacronismo que significa justamente fuera de tiempo. Yo los voy ubicando en este tiempo como si fuese ahora, pero sin embargo es algo que está fuera del tiempo, no le corresponde ese tiempo. En el versículo 11 al 13 ya habíamos visto, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, admirable entre los santos? Terrible con tus hazañas, autor de maravillas. Estos versos comienzan con dos preguntas famosas retóricas. La primera establece la superioridad de Yahvé sobre los demás dioses. Esto es importante saber. Las preguntas retóricas, porque le dice, ¿quién como tú? ¿Verdad? ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? Pues hago preguntas retóricas y dice, de Yareñe Moima, ahí respondemos, de Yarei Cuama, ¿quién como tú, Señor, más grande que vos? Que vos sos el único, por lo tanto no puede haber algo más grande que tú. Bueno, después el texto también supone que el lector acepta la existencia de otros dioses, aunque reconoce y adora solo a Yahvé. Esto es interesante, porque hasta ese momento se está reconociendo aún en Israel que ellos tienen un solo Dios, Yahvé, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que aceptan que existan otros dioses. Esos otros dioses, y bueno,
Ustedes véanse con su Dios, ¿verdad? Hay que ver quién es el más fuerte, quién es el Dios. De aquí vendrán los dioses falsos, ¿verdad? Bueno, la batalla será una masacre y servirá de escarmiento para otros posibles rebeldes. Los tres verbos perseguiré, apresaré, repartiré expresan este sentimiento, el cual se remata con la frase mi alma se saciará de ellos, que significa que se alegrará en el dolor y la muerte de los esclavos. La espada y la mano no son solo símbolos, sino armas concretas para eliminar a los enemigos. Hay que ver, no son solo símbolos, ¿verdad?, sino armas concretas para eliminar a los enemigos. Pero el poema opone a esa palabra la realidad de lo sucedido. Los egipcios pelearon no contra Israel, sino contra Dios. No debieron enfrentar las armas de los esclavos, sino el viento conducido por Yahvé, que hizo que el mar cubriera y quedaran sepultados por las aguas. Y bueno, así entonces estamos en Ñande Yara Ñe y volvemos enseguida con más reflexiones. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. No solamente la ideología de género avanza a través de la manipulación del lenguaje, a través de los medios de comunicación o a través de la educación, avanza mediante cambios legislativos. Los cambios legislativos son cambios extraordinariamente dañinos y permítanme que les mencione algunos de estos cambios. Uno de ellos, por supuesto, es el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio homosexual hace 15 años no se le pasaba a nadie por la cabeza, ni siquiera a la gente que pudiera tener una ideología más situada hacia la izquierda. Es más, muchos pensaban que los homosexuales eran envidiables porque era gente que vivía uniones libres y sin compromiso. Ahora resulta que se quieren casar. Es algo verdaderamente notable dentro de la ideología de género. Esta situación ha cambiado en un tiempo muy breve. En el año 2000, el único país donde había matrimonios homosexuales era Holanda, pequeño país del norte de Europa, por cierto, a punto de desaparecer en la próxima década. Pero como los holandeses son gente peculiar, es decir, también tienen algunas calles donde la gente se puede drogar de manera que nadie les molesta, y hay barrios donde las prostitutas están alineadas en escaparates y uno ve a la prostituta, la cama y decide si entra ahí o no. Bueno, pues los holandeses son gente peculiar y el que de pronto decidieran que se podían casar personas del mismo sexo no tuvo ninguna influencia. Cuando en el año 2003 Bélgica decidió ir en la misma dirección, esto tampoco causó ninguna sensación. Bélgica es un país pegado a Holanda, con enormes crisis internas de carácter territorial y, por supuesto, lo que hicieran los belgas, allá ellos. La situación cambió en el año 2005. Estamos hablando de poco más de una década. Y cambió en el año 2005 por dos sucesos que se produjeron de manera simultánea en dos países que se suponía que iban a tener una repercusión internacional. El primero fue Estados Unidos. En el estado de Massachusetts se produjo la aprobación del matrimonio homosexual. Y la idea era que si el estado de Massachusetts lo había aprobado, más tarde o más temprano toda la Unión lo aprobaría. Por cierto, tengo que decir que durante los años siguientes, en un referéndum tras otro se presentó la idea del matrimonio homosexual y no ganó en un solo estado, ni siquiera en la muy liberal y demócrata California. Hubo que recurrir a una argucia dentro del Tribunal Supremo para que finalmente, hace unos meses, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara el matrimonio homosexual, porque cada vez que votó el pueblo norteamericano en distintos referéndums, en distintos estados, votó en contra de manera masiva. El otro país fue España. España tiene una importancia pequeña en el ámbito internacional, pero sí es verdad que tiene mucha influencia en las legislaciones de Hispanoamérica. Y la idea era que si Estados Unidos finalmente iba a poder extender esa influencia, en el caso de España, más tarde o más temprano, toda Hispanoamérica seguiría el mismo camino. Y, por cierto, no se equivocaron. En 2010, Argentina legalizó los matrimonios homosexuales, en 2013 lo hizo el Uruguay, en 2016 Colombia. El matrimonio homosexual ha quebrado milenios de la visión del matrimonio de toda la humanidad a lo largo de distintas culturas. Y créanme, esto es solo el principio. Si efectivamente un matrimonio que al menos en Occidente es monógamo y heterosexual se quiebra por el lado heterosexual,
se va a quebrar por otros lados, incluido el monógamo. No crean que exagero. El mismo día que en España se aprobó el matrimonio homosexual, las comunidades islámicas pidieron la legalización del matrimonio polígamo y no les faltaba razón. Si hemos roto la institución matrimonial por el lado heterosexual, ¿por qué la vamos a mantener por el lado monógamo? La podemos romper exactamente igual, no estaban pidiendo imposibles. En segundo lugar, la ideología de género no solo ha alterado la visión de la familia, sino que va a triturar el principio de igualdad ante la ley. Posiblemente pocas conquistas de la humanidad han sido más importantes que el principio de igualdad ante la ley. A partir de la Revolución Norteamericana de 1776 y de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia todos somos iguales ante la ley. Podemos mirarnos y ver que unos somos más altos, más bajos, más gordos, más flacos, hombres, mujeres, ricos, pobres, pero se ha consagrado el principio de igualdad ante la ley. Ante la ley todos somos iguales, hasta la ideología de género. La ideología de género ha vuelto a introducir en nuestras legislaciones el final de la igualdad ante la ley. Y lo está haciendo a través de lo que se denominan leyes de violencia de género o leyes de no violencia contra la mujer. ¿Cómo se ha traducido esto, por ejemplo, en la legislación de mi país? Pues se castiga el doble al hombre que a la mujer en el caso de actos de violencia. Si la mujer decide darle un sartenazo al marido, es una falta. Si el sartenazo se lo da el marido a la mujer, es un delito. Implica la entrada en prisión de manera automática y tiene que demostrar que es inocente para poder salir. ¿Qué ha significado esto en términos legales, aparte de que ha desaparecido la igualdad ante la ley? Bueno, pues ha significado que el 80% de las denuncias, según las propias juezas españolas, son falsas. Pero tampoco aparece la violencia de padres a hijos, y menos aparece la violencia de hijos hacia padres. Y por cierto, la violencia de hijos hacia padres en mi sociedad de origen se ha disparado. No solo eso. Hace solo 4 años, las mujeres que golpeaban y maltrataban a sus padres no pasaban del 20%, son el 45% en la actualidad. No me extraña, tienen licencia para agredir. Se acabó la igualdad ante la ley, no hemos terminado con la violencia doméstica e incluso estamos ocultando cuadros de violencia doméstica verdaderamente espantosos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta.
Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos en Ñande Yara Ñe, estamos volviendo para reflexionar, estamos en el capítulo 15, en este poema maravilloso que se nos presenta, ¿verdad?, del canto de Moisés después de haber cruzado el Mar Rojo. Ahora vamos a los versículos finales del 14 al 19. Lo que encontramos aquí del 14 al 19, tiemblan los pueblos al oír la noticia, los habitantes de Filistea se estremecen, cunde el pánico entre los jefes de Edom, un temblor sacude a los príncipes de Moab, etc. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. Bueno, esto ya nos damos cuenta que es una cuestión anacrónica, porque ya le está presentando del tiempo en que Israel ya está dentro de la tierra prometida. Del mar, ¿verdad? De Egipto, estamos atravesando el mar ahora en este momento. Sin embargo, aquí hablamos de la relación que existe entre Moab, que existe entre los otros pueblos circundantes. Tras lo descrito, resulta obvio que los pueblos que se crucen en su camino sentirán temor de que les suceda lo mismo que a los egipcios. Es decir, ellos dan a entender, con eso se quiere salvar, ¿verdad? Esto es también parte de la historia bíblica, pero lo curioso es que en este caso la mención de los pueblos de Canaán supone que el redactor habla desde la tierra ya conquistada. Desde la tierra ya conquistada es que él está hablando. Los filisteos llegaron a las costas de esa región hacia mediados del siglo XII a.C., por lo que no fueron de los pueblos que Israel encontró en su camino a la tierra prometida. Al ir por tierra adentro y el territorio de Edom y Moab, desde la experiencia de haber atravesado sus territorios, se dice que temieron al poder de Dios. Sin embargo, luego el poema gira y ahora clama para que el miedo inmovilice a los pueblos en el camino hacia Canaán. Nótese que no pide el triunfo en la batalla, sino todo lo contrario, que el trayecto sea sin violencia y pueda así llegar a la tierra prometida sin necesidad de pelear. ¿Verdad? En estos versículos del 14 al 16, el pánico y el terror los invaden, la fuerza de su brazo los deja petrificados, hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adjudicado. Entonces es una forma también, ¿verdad?, de hacer pensar, es una forma, ¿verdad?, de decir que este sentimiento de haber sido testigo de una autoliberación puede y debe continuarse. En el versículo 19 remite al versículo 1, es decir, es como una inclusión en la que va a terminar. La distancia entre los egipcios a quienes se les vino el mar encima y los israelitas que lo atravesaron hacia la libertad es la distancia entre el trato de Dios a opresores y a oprimidos. Así entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad?, en este capítulo 15, cómo verdaderamente el Señor
va actuando, cómo el Señor va dejando huellas, ¿verdad? Mellas verdaderamente a través de su accionar. Hopeala cuera mon beusehina, peñan de yara o me eva cuello becuera, da ecu ko angante a cuera moñe buenuajina, ko angante ñe buenumao y cuaji cuaji no. Dios mismo entonces que actúa, ¿verdad?, en la vida de ellos. Vamos a mirar un poquitito también desde nuestro autor. Tenemos otro autor que nos acompaña, Brevard Child. Este autor también nos habla de cosas muy interesantes sobre este capítulo, ¿verdad? No podemos entrar en todos los detalles, ¿verdad?, por la riqueza y por el tiempo así escaso que nosotros tenemos. Pero por lo menos algunas cositas y captula ya lee mía, ya ella mía, ñando mi va a estudioso fuera de la Biblia. Sobre todo hablamos de la fuente sacerdotal, ya de esa fuente al decir que esta narración tiene una fuerza de un grupo, ¿verdad?, sacerdotal, y posiblemente también deuteronómico, con algunas frases importantes. Y nos ofrece el testimonio de una importante y frecuente dramática transformación de las realidades de la murmuración. Dentro de la tradición se han conservado los dos pueblos orales. Se describen también en el Yavista muchas de las narraciones de la fuente, especialmente el maná, el agua, las historias de espías. Sin embargo, muchas otras son únicas del narrador sacerdotal. La introducción de espías, sin embargo, muchas cosas son únicas en la tradición occidental. La introducción de la teofanía en la tienda del encuentro, que aparece en todos los relatos, excepto en el del bastón de Aarón, es la primera característica llamativa del material del sacerdote, ¿verdad?, o sea, del priest. En cada uno de los casos aparece la gloria de Yahvé, normalmente en la tierra del encuentro. Se introduce una característica como respuesta a la murmuración del pueblo. Entonces, ¿verdad? O sea, es una característica importante que la palabra de Dios nos va mostrando. En el modelo aparece la gloria, ¿verdad?, que ofrece a Moisés, la posibilidad de hablar con Dios antes de afrontar las necesidades. Sin embargo, en la mayoría de los casos del modelo 2, siguen a continuación la ira y el castigo de Dios a los rebeldes. Bueno, ¿esto por qué? Porque justamente son varias tradiciones y la lectura que se está haciendo de una tradición es totalmente diferente a la otra. Tienen otros criterios, tienen otros valores para ir tomando cada uno de los valores y significados dentro de la iglesia. Ahora, el significado del uso de la teofanía en las narraciones de murmuración está muy relacionado con el segundo lugar, en el que puede percibirse un cambio en la tradición. En los escritos sacerdotales, la murmuración se da, pero se da de una manera totalmente diferente. El significado del uso de la teofanía, de esta murmuración, está muy relacionado con el segundo lugar, que se percibe también en un cambio en la tradición. En los escritos sacerdotales, las tradiciones de la misión de Moisés se han utilizado a la tradición de la murmuración, mientras que la fuente yavista, más antigua, la combinación tuvo lugar en la redacción tardía, en la fuente sacerdotal. Las dos tradiciones están estrechamente unidas. En Números 16:3, la rebelión de Coré se dirige contra la misión de Moisés y Aarón. Y toda la comunidad es sagrada, ¿verdad? ¿Por qué se oponen encima de la asamblea del Señor? La versión sacerdotal de la historia de Meribá explica por qué se le quitó a Moisés su misión antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, y así concluimos por el día de hoy. Y ahora la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por